interferencia que haya, me avisan ya, por favor, si es que no se escuchó bien o no se entendió bien, o si es que algo no se ve bien o no se entiende en mi letra, porque todo lo hice a mano, me avisan, por favor, ya. Es que, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se ven mi diapositiva? ¿Escuchan? Sí, se escucha, se Sí, ve. Ya, voy a empezar ya. Eh, Vamos a tratar de hacerlo resumido, lo que es metabolismo y las partes importantes que principalmente entran en la materia, ¿no? En metabolismo uno. Para empezar, primero, tenemos que tener un concepto claro qué es metabolismo. Eh, por ejemplo, metabolismo, ¿qué entienden? En el metabolismo consiste en rutas metabólicas como catabolismo, anabolismo y procesos anfibólicos. Vamos a ir viendo qué significa cada uno de esos y qué es lo que ocurre, ¿no? Antes de hablar sobre metabolismo, quiero hacerles recuerdo un poquito acá en la parte de definición. Antes de eso, yo les decía, ¿verdad? En esta parte en la imagen, que quizás algunos que con los que he llevado biomoléculas les decía que era muy importante, o bueno, un poco de base por lo menos de saber las biomoléculas. ¿Qué es biomolécula? Las biomoléculas son todos los alimentos que nosotros consumimos. ¿Para qué necesitamos esos alimentos? Para proporcionar o con la finalidad de formar energía en algún momento, ¿no? Ese algún momento se llama metabolismo, ¿sí? Para ello nosotros tenemos que tener una definición clara. ¿Qué es metabolismo? Conjunto de reacciones químicas para la formación de un producto, ¿sí? Si no se entiende en esas palabritas, es como que yo quiera, por ejemplo, yo sea A, empiezo a ir al gimnasio para que a fin de año estar musculoso, ¿no? Como muchas chicas, digamos, van al gimnasio para un cambio físico, ¿no? Pero todo eso necesita un proceso. Tengo que ir un mes, el B, tengo que ir otro mes, C, para al final quedar como yo quiero o obtener lo que yo quiero. Eso es metabolismo, conjunto de reacciones químicas para la formación de un producto final, ¿sí? O también podemos decirle, es la transformación de las biomoléculas, pero muchos al mencionar biomoléculas se confunden, ¿no? En la materia, que incluso quizás todo el momento lo escuchan carbohidratos, lipoproteínas, sus derivados, etcétera, o biomoléculas, biomoléculas, biomoléculas. Biomoléculas no es más que cada alimento que nosotros consumimos. Y cada alimento está subdividido en tipos de alimentos. Por ejemplo, eh, el montón de hamburguesas, pollo que nosotros comemos día a día tienen un tipo de biomoléculas. Por ejemplo, la papa, la yuca son carbohidratos, las grasas, los churrascos que nosotros comemos son lípidos. Las proteínas, que más cuando uno habla de proteínas hace referencia a las personas que van al gimnasio. No simplemente las proteínas son eso. Las proteínas tienen muchas funciones, funciones enzimáticas, de defensa, como anticuerpos, por ejemplo, también, pero también esa parte de la musculatura, sí, también, sí, y transportadoras también. Entonces, es un poco importante, muy importante, tener un concepto básico de biomoléculas para recordar. En esta parte de las vías metabólicas, nosotros vamos a ver qué es una vía metabólica. Es un conjunto de reacciones químicas para la formación o degradación de un producto. Quizás no lo escuchamos nosotros de esta manera, formación. Formación, ¿qué quiere decir? Síntesis. Cuando hablamos de síntesis, ¿de qué hablamos? De anabolismo, ¿ya? La- las vías metabólicas que existen en esta parte de acá, vías metabólicas del metabolismo, son tres. Principalmente, donde las que más hablamos son las vías del catabolismo y del anabolismo. ¿Qué es catabolismo? Podemos hablar, por ejemplo, catabolismo es la degradación de una molécula. ¿Qué molécula? Una biomolécula. ¿Qué es biomolécula? Del alimento. Es decir, catabolismo es la degradación del alimento que yo voy a ingerir, ¿ya? Es una reacción oxidativa. Decir que es una reacción oxidativa hace referencia a que es una degradación. Degradación es oxidación, ¿ya? Ahora, en el catabolismo libera energía, ¿sí? Es decir, no usa energía para poder degradar moléculas, como por ejemplo, que no necesita. En el catabolismo, cuando yo desordeno mi cuarto, lo hago usando mucho esfuerzo. No, no es verdad, no nos cuesta nada desordenar nuestro cuarto. Eso es catabolismo. Es exergónica. ¿Qué quiere decir? Exergónica no usa energía ATP, más bien la libera. Usa coenzima NAT como aceptores de electrones y las enzimas deshidrogenasas son las que actúan sobre el catabolismo.
Al final les voy a decir, esto entra en examen sobre conceptos, la diferencia. En anabolismo, no siempre, en anabolismo, ¿qué quiere decir? Quiere decir la síntesis o la formación de algo, ¿sí? Es una reacción reductora. Reacción reductora hace referencia a síntesis. En esta vía metabólica del anabolismo gasta energía, ¿sí? Es lo mismo que decir es endergónica, usa ATP, usa coenzima NADPH como proveedor de protones. Ah, están en acción las enzimas reductasas. Más claro, mejor dicho, el catabolismo es el proceso de, este, de pasar una sustancia grande a pequeña con relación al anabolismo. El anabolismo forma de sustancias pequeñas a grandes, ¿sí? En el examen les puede decir normalmente dice, mencione tres diferencias del catabolismo con relación al anabolismo. Una degrada, la otra sintetiza. Una es exergónica, es decir, no usa ATP, la otra es endergónica, usa ATP. Una utiliza NAD y la otra utiliza NADPH, ¿no? Esas son las diferencias que existen en el catabolismo y anabolismo. ¿Hay alguna partecita que tengan dudas de aquí para que saltemos a proceso anfibólico? Proceso anfibólico casi no hay mucho que hablar. No, está bien. Sí o sí necesitamos ver un poquito de teoría para que enseguida yo les muestre unos dibujos para que se pueda entender un poquito más. En el metabolismo, una de las vías metabólicas también es el proceso anfibólico o anfibólicas también, ¿no? Que se lo dice. Es la tercera vía metabólica. El proceso anfibólico es anfótero. ¿Qué quiere decir que sea anfótero? Puede funcionar como una vía anabólica o como una vía catabólica. Es decir, puede bien sintetizar o degradar. Eso va a depender según la necesidad de nuestro organismo. ¿Sí? Hablar en el transcurso de hablar de metabolismo, tenemos que tener claros conceptos como qué es una etapa premetabólica, qué es un ciclo metabólico, qué es un intermediario, qué es una encrucijada metabólica, ¿sí? Una etapa premetabólica es todo lo que va a ocurrir, es decir, al momento de nosotros ingerir el alimento a través de la boca, se digiere en el estómago y llega a absorberse en el tracto gastrointestinal. Todo eso es una etapa premetabólica. Luego la absorción a nivel celular, es decir, cuando entra a la célula, esa ya es el metabolismo puro. La etapa premetabólica es como que vamos a preparar, o mejor dicho, ¿qué es digestión? Degradar. ¿Qué vamos a degradar? Si comimos carbohidratos, lípidos, proteínas, son moléculas complejas. La vamos a degradar a moléculas pequeñas. ¿Para qué? Para que esas moléculas pequeñas ingresen a la célula. ¿Sí? Necesitamos romper en pedazos pequeños para que eso ingrese a la célula. ¿Qué es un ciclo metabólico? Como el ciclo de Krebs, por ejemplo, ¿no? ¿Habrán visto? Un ciclo metabólico es una secuencia ordenada de reacciones. ¿Con qué finalidad es esa secuencia? Para que al final nosotros podamos formar el mismo compuesto inicial. Como en el ciclo de Krebs, se une lo que es el acetil-CoA con el oxaloacetato. Toda esa reacción y ese ciclo metabólico, el ciclo de Krebs, hay varios intermediarios, que enseguida voy a decir que es un intermediario, o sea, forman productos intermedios, pero al final va a volver a formar oxaloacetato. Ese es un ciclo metabólico, una secuencia de reacciones que al final forma el producto inicial, para otra vez iniciar el ciclo. Intermediario. ¿Qué es un intermediario? Son productos formados en medio de la reacción. Es decir, si yo tengo una sustancia A, pasa a ser una sustancia B, pasa a ser una sustancia C, y la D es el producto final. Pero antes de que llegue a D, se formó producto B y producto C. Estos que reaccionaron o que se formaron en medio de la transformación son intermediarios. Por ejemplo, cuando nosotros terminamos el colegio, empezamos una carrera universitaria, ¿no es verdad? A medida que empezamos una carrera tenemos varias materias todavía que recorrer para poder ser licenciados, por ejemplo, en bioquímica. Tenemos que pasar biomoléculas, metabolismo y las materias que se le vienen adelante. Esos son intermediarios. Encrucijada metabólica.
Otra también como preguntas de exámenes. ¿Qué es una encrucijada metabólica? Una encrucijada metabólica es aquel que tiene más de dos rutas. Otra vez el ejemplo de nosotros. ¿A qué se refiere con más de dos rutas? Nosotros, al ingresar, bueno, antes de ingresar a la universidad, hay muchas carreras, ¿no es verdad? Podemos elegir ingeniería, bioquímica, medicina, tantas carreras que queremos. Algo así son las encrucijadas metabólicas. Pero ¿a qué se refiere cuando dicen más de dos rutas? Por ejemplo, el acetil-CoA, cuando ya se llega a formar por degradación de la biomolécula, carbohidratos, lípidos, proteínas, o bien puede ingresar al ciclo de Krebs, puede realizar síntesis de triglicéridos, puede sintetizar colesterol, puede sintetizar ácido graso y proporciona también sustrato para la cadena respiratoria, ¿sí? Normalmente dice como encrucijada metabólica del acetil-CoA mencione en metabolismo. Y cuando dicen encrucijada metabólica ya muchos se pierden. Encrucijada metabólica se refiere a más de dos rutas que yo tenga o pueda adoptar. Como punto número 2 de encrucijada metabólica, también preguntas de examen. De los triacilgliceroles. Los triacilgliceroles, ¿qué rutas pueden tomar? Pueden formar ciclo de Krebs, síntesis de ácido graso, síntesis de colesterol. Otra también que tiene más de dos rutas, de la glucosa. También he visto creo un examen de ahí. La glucosa en sí puede o bien realizar glucólisis, que es glucólisis. Todo lo que es lisis es rompimiento o degradación. Todo lo que es génesis es formación o síntesis, ¿ya? Es decir, glucólisis quiere decir degradación de la glucosa. Glucógeno, génesis quiere decir formación de glucógeno. Glucogenólisis, degradación del glucógeno. Gluconeogénesis, síntesis de una nueva glucosa, ¿sí? Ahora sí, en esta parte de aquí, esta es la parte teórica, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, duda antes de entrar a lo que es ya el proceso bioenergético y todo lo demás? Una preguntita. ¿Sí? Las encrucijadas metabólicas entonces son la glucosa, trigliceroles, ¿Sí? glucosimada, ¿sí? ¿Cuál? Las encrucijadas metabólicas hace referencia a veces a algún tipo de compuesto generalmente, ¿sí? Por ejemplo, en el ciclo de Krebs, ahorita lo voy a mencionar. ¿Dónde está? El ciclo de Krebs se llega a formar citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato y todos los demás. Esos son, no, encrucijada me dijo o intermediario. La encrucijada. Ah, ya son las vías alternas que puede tomar un compuesto. Por ejemplo, el ciclo de Krebs puede bien tomar la vía del ciclo, el ciclo de Krebs, síntesis de triglicéridos y todas las demás. ¿Sí? Ah, ya, ya, gracias. Ya. Ahora aquí vamos a explicar un poquito todo lo que les expliqué sobre el metabolismo. Lo voy a explicar aquí en el esquema. En sí, en el examen normalmente suelen entrar sobre lo que ocurre realmente, ¿no? En el ciclo de Krebs, dónde ocurre y por qué se habla tanto de la célula, mitocondria, dónde ocurre el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y todo lo demás, ¿sí? Todo lo que expliqué teóricamente, aquí en definición, es decir, nosotros consumimos un alimento, ese alimento, ¿quiénes van a ser? Las biomoléculas. Las biomoléculas, por ejemplo, los carbohidratos, lípidos, proteínas, las comidas diarias. Ingerimos el alimento a través de la boca, pasa un proceso de digestión. El proceso de digestión es la etapa premetabólica. ¿En qué consiste? En la degradación. ¿Degradaciones de quién? De los alimentos, ¿sí? Luego viene la etapa del metabolismo, es decir, la absorción. La absorción y el metabolismo quiere decir que vamos a degradar y sintetizar. Espérame un ratito, por favor. Estaba perdido. Bien, estamos aquí en la etapa premetabólica, en la digestión, quiere decir la degradación de las biomoléculas
en sus mínimas expresiones, ¿ya? Enseguida también voy a explicar eso. En la absorción ya está el metabolismo, cuando nosotros podemos degradar un compuesto o también sintetizar. ¿Dónde ocurre eso? En la célula. Para ello voy a hablar un poquito sobre la célula, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes y la función de la célula? Las partes principalmente comprenden de membrana celular, del citoplasma y del núcleo. La membrana celular, ¿qué función cumple? Cumple la función del intercambio, es decir, puede dejar ingresar o puede excretar sustancias al exterior, lo que ellos necesiten, ¿sí? Es semipermeable. El citoplasma es todo lo que está dentro de la célula, incluyendo sus partes, ¿no? Sus organelos. El núcleo. El núcleo es el que tiene la información genética, es el que más o menos va a ser como que el cerebro de la célula y va a inducir a la formación de algo que va a necesitar la célula. Entre ellos están aquí sus partes, centriolos, vacuolas, aparato de Golgi. Lo más importante, lo que vamos a hablar mucho sobre la mitocondria, ¿sí? ¿Por qué la mitocondria? Cuando nosotros pasa aquí la etapa premetabólica, la absorción, las sustancias degradadas de los alimentos, en su mínima expresión, los carbohidratos, por ejemplo, su mínima expresión es la glucosa, de los lípidos, los ácidos grasos, las proteínas, los aminoácidos. Todos esos nutrientes llega a absorber la célula y se mantienen en el citosol. ¿Qué es el citosol? El citosol es este espacio dentro de la célula, sin comprender los orgánulos, ¿sí? El citoplasma es todo. ¿Sí? Ahora, las mitocondrias, ¿por qué hablamos mucho de las mitocondrias? ¿Sí? Las mitocondrias en sí, voy a solamente recalcar estas dos partes, la matriz mitocondrial y las crestas mitocondriales. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. ¿Dónde ocurre el famoso ciclo de Krebs? ¿Dónde ocurre la famosa cadena respiratoria? ¿Y dónde ocurre la fosforilación oxidativa? Preguntas de examen. En la matriz mitocondrial ocurre el ciclo de Krebs y también la cadena respiratoria. Pero la fosforilación oxidativa son en las crestas mitocondriales, ¿sí? Cuando normalmente nosotros ingerimos los alimentos, sus mínimas expresiones, aquí en el citosol va a haber, por ejemplo, glucosa, ácido graso, aminoácidos, por ejemplo. Antes de iniciar el proceso de ciclo de Krebs, va a pasar por aquí todavía los alimentos, los nutrientes esenciales para el ciclo de Krebs, para la formación de energía. En sí, el ciclo de Krebs no es la formación directa de ATP, es la fosforilación oxidativa. A continuación vamos a ver eso. Eh, por ejemplo, ¿quién es el que primero, según las funciones de las biomoléculas, cuál es el que provee energía, o por excelencia, proveedor de energía? El carbohidrato. ¿Por qué el carbohidrato? Porque el carbohidrato me proporciona energía más rápidamente, es decir, se degrada rápido. Segundo, los lípidos. Tercero, lo que más demora son los aminoácidos. Ante la ausencia de hidrato de carbono o el consumo de hidrato de carbono, se consumen los lípidos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera glucosa acá, los que van a actuar van a ser los lisosomas, ya que tienen las enzimas para poder degradar ¿a quién? A la glucosa. ¿Con qué finalidad? De producir piruvato. En esta parte lo vamos a ver. No puedo mover. ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí. sí, aún sí se escucha bien. Aquí en esta parte de acá, lo hice resumido, lo hice rapidito. Espero que un poquito lo vamos a complementar después. Esta parte es un poquito más larguita. El proceso bioenergético o la bioenergética. En sí, el proceso bioenergético, para entrar a este tema del proceso bioenergético, tenemos que tener sí o sí muchos conceptos claros de metabolismo. Todo lo que hemos explicado, por ejemplo, metabolismo, degradación, síntesis, anabolismos, las células, la mitocondria, todo lo demás, ya aquí lo vamos a empezar a avanzar. ¿Qué les dije hace rato? El proceso bioenergético comprenden lo que es el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. ¿Cuáles son sus funciones de cada una? Vamos a ir viendo qué es lo que ocurre también, cuáles son sus obligaciones, ¿no? De cada uno de estos puntos, vamos a verlo. Todo va a partir de los alimentos.
de las biomoléculas. Los hidratos de carbono se reduce a su mínima expresión, se degrada, perdón, a glucosa, los lípidos se degradan a ácidos grasos, las proteínas, aminoácidos. Esos son los nutrientes esenciales que yo requiero para la célula. Como le dije anteriormente acá, en el citosol están libres. Si es que yo necesito algo, entonces ya sean los ribosomas, las mitocondrias van a empezar a sintetizar proteínas o ya sean también energía en las mitocondrias, dependiendo de lo que yo o mi cuerpo necesita, ¿no? Entonces, una vez que ya están degradados glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, ingresan a la célula, ¿sí? Ya de aquí es donde empiezan a la formación del famoso, o bueno, va a entrar al ciclo de Krebs. La finalidad, por ejemplo, si hablamos de glucosa, ingresa a la célula. Dentro de la célula va a producirse el proceso de glucólisis. ¿Con qué finalidad? De proporcionarme dos piruvatos. Los piruvatos son moléculas de 3 átomos de carbono, ¿sí? Pero me proporciona dos piruvatos en total, lo que es la glucosa. Estos piruvatos se van a degradar y me van a formar lo que es el acetil-CoA. El acetil-CoA es el sustrato esencial para iniciar lo que es el ciclo de Krebs. Puse acá por dos. ¿Por qué? Porque una glucosa me va a soltar dos piruvatos. Cada piruvato me va a formar un acetil-CoA, ¿sí? Entonces pongo por dos. El primer acetil-CoA, ¿qué es lo que va a hacer? En sí, en un inicio, se va a combinar con el oxaloacetato. En lo que es el ciclo de Krebs, aprenderse todas las enzimas, liberaciones de dióxido de carbono, hidratación, deshidratación, todo lo demás, confunde mucho. Entonces, en metabolismo principalmente, vamos a hablar de acá en el ciclo de Krebs, ¿cuál es su función principal? La función principal del ciclo de Krebs está en que producen procesos de anabolismo, catabolismo, dan el sustrato para la cadena respiratoria y para formar ATP. En sí, no forma ATP de ya aquí en el ciclo de Krebs, porque si no, para qué se llevaría a cabo la cadena respiratoria y para qué la fosforilación oxidativa, ¿no? ¿Qué es lo que hace el ciclo de Krebs? En sí, el ciclo de Krebs da los sustratos para que en la cadena respiratoria se lleguen a formar una molécula energética y de ahí pasa a la fosforilación oxidativa y ATP. Vamos a ir explicando parte por parte. ¿Qué es lo que ocurre en el ciclo de Krebs? Se va a combinar lo que es el acetil-CoA con el oxaloacetato para formar citrato. Hay muchas enzimas que reaccionan en medio, pero lo más importante que se debe de saber aquí en el ciclo de Krebs es su función. Dentro de las funciones, el más importante para pasar a la cadena respiratoria es proporcionarme los sustratos. También van a eliminar lo que es dióxido de carbono y agua en el ciclo de Krebs. Cuando yo les digo, me dan los sustratos necesarios para la cadena respiratoria, me refiero a que estas coenzimas NAD y FAT, ¿por qué se le dice NAD solamente? Y aquí pasa a NADH. ¿Por qué se le dice FAT solamente y por qué pasa a FADH? Porque esta coenzima va a ser como, por ejemplo, este ciclo de Krebs sea no sé, una empresa de comidas, por ejemplo, ¿no? Y aquí venden una cosa, aquí otra y otra. Entonces van a ver en lugares donde van a vender algo que a mí me interese. Entonces, yo normalmente ahora está de moda todo, ¿no? Todo es delivery, ¿ya? Estos van a ser como los paquetes que van a transportar mi pedido. ¿A qué me refiero? A que en ciertos puntos del ciclo de Krebs, por ejemplo, en el isocitrato, se van a liberar este, protones. ¿En qué consiste el ciclo de Krebs? En liberaciones de protones. Y esos protones y electrones que se van a liberar van a ser transportados por unas coenzimas llamadas NAD y FAD oxidadas. Reducidas van a ser ya cuando van a obtener el hidrógeno. El hidrógeno. Luego el NAD y el FAD reducido, que van a ser, por ejemplo, como les digo, si yo hago un pedido de algo que me gusta, el pedido ya lo va a transportar hasta mi domicilio, que es la cadena respiratoria. Esa es la función del ciclo de Krebs y no así como muchos dicen, me da ATP directamente.
¿sí? En sí se dice eso de que van a dar ATP porque el NAT y el FAT son como unos paquetes que se van a almacenar los protones y los electrones. Con eso, yo recién voy a empezar a formar mi ATP final en la fosforilación oxidativa, ¿ya? Por ejemplo, al pasar de acá, cuando yo les decía sobre los alimentos que me gustan de algunos lugares que van a venderlos, que son, por ejemplo, me refiero a los intermediarios que van a liberar los protones. Eso pregunta también, ¿cuáles son los intermediarios que liberan los protones? A nivel del malato, libera protón. A nivel del alfa-cetoglutarato, también libera protones. A nivel del isocitrato, libera protones. Y el succinato, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Si una vez liberados ahí, ¿qué va a pasar dentro del ciclo de Krebs? ¿Quién los va a transportar? Lo va a transportar estos equivalentes de reducción o coenzimas, mejor dicho, que van a transportar protones y electrones. ¿Hacia dónde? Hacia la cadena respiratoria. Entonces, ¿cuál es la función principal o qué es lo que sale del ciclo de Krebs? Salen coenzimas NAD y FAT reducidas. Estos recién van a llevar esos protones y electrones para que aquí se empiecen a formar moléculas energéticas. ¿Ya? En la cadena respiratoria ya va a recibir ya ese mandado del ciclo de Krebs, el FAT y el NADH. Aquí en esta parte, entre las funciones, va a ser transportar protones y electrones. Otra que tienen procesos redox. ¿Qué quiere decir redox? De reducciones y oxidaciones. Otra función proporciona el sustrato para la fosforilación oxidativa. Dentro de la cadena respiratoria van a surgir procesos de, de transporte de protones y electrones con la finalidad de producir una molécula energética que es ADP, adenosín difosfato, ¿no es verdad? Entonces, llega la fosforilación oxidativa, ¿cuál es la función? De producir ATP. ADP más fosfato inorgánico me va a producir ATP más agua. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí, chico? ¿Complicado? O sí, entonces el sustrato de la fosforilación oxidativa sería el ADP. Así es. En sí, lo voy a explicar de esta manera. En el ciclo de Krebs, lo que ocurre, por ejemplo, veámoslo, todo este ciclo de Krebs, como si fueran, a ver, tiendas de comida, ¿ya? Van a ver estas tiendas de comida que van a vender algo que a mí me va a gustar. ¿Dónde va a ser? En el isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinato, malato y todo lo demás. Esto que van a vender, yo me lo voy a hacer mandar por pedidos ya. Pero ¿quiénes me lo van a traer? El delivery. ¿Quiénes van a hacer los delivery? Los NAD y los FAT, que son los paquetes que van a transportar los protones y electrones. ¿Sí? ¿Por qué mucho se dice de que me proporcionan moléculas de ATP? Porque ya cuando hacemos el pedido es seguro que va a llegar la comida, ¿no es verdad? Entonces, cuando va a transportar los protones es seguro que después se va a formar energía. ¿Sí? Cada molécula de NAD me da 3 moléculas de ATP. ¿Cuántos NAD se liberan en esta parte? Se liberan 3 NAD y un FAT. Un FAT me da 2 moléculas de ATP. También se forma un GDP. No quiero mencionar mucho porque es muy chiposo, ¿ya? Principalmente quiero que lo vean de esta manera. El ciclo de Krebs son como empresas de comida. Van a ver a ciertos puntos, por eso dicen intermediarios que liberan protones. O sea, los intermediarios van a ser las comidas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, me pido de acá algo que me gusta, del malato, de alfa-cetoglutarato, isocitrato y succinato, van a ser los que van a vender lo que me gusta a mí. Entonces, pero ¿qué va a pasar? Y si yo no puedo ir a traerlos, me los hago mandar por delivery, ¿sí? Entonces, en esta parte, las coenzimas van a ser las transportadoras de los protones, ¿sí? Entonces, por eso es que yo digo que si es que alguno dice ciclo de Krebs, sí tiene como una función, ¿no? De síntesis o formar ATP, pero inicialmente me proporciona o libera protones. De aquí, o sea, si el delivery ya tiene los protones, es obvio que me va a llegar la comida.
y es obvio que la comida después me va a dar energía, ¿verdad? Entonces, me proporciona el ciclo de Krebs, el NAD y el FAT. ¿Se entiende eso? Ahora, a esta parte de aquí de la cadena respiratoria, ¿qué es lo que va a pasar? Ya el delivery está llegando a mi casa, la cadena respiratoria. ¿Qué va a pasar? Va a transportar o va a haber transferencia de protones y electrones. Va a haber transferencia de mi comida que pedí, ¿sí? Va a haber una reacción redox de óxido-reducción. ¿Entre quiénes? Entre la comida y mi boca, ¿ya? Se va a empezar a formar eh, una molécula energética. Va a proporcionar, y eso va a proporcionar el sustrato para la fosforilación. ¿Y cuál es el sustrato para la fosforilación? El ADP. Esta molécula de adenosín difosfato va a pasar recién a la fosforilación oxidativa. ¿Y cuál es la función? O sea, después de haber yo comido toda la comida, todo el pedido que hice, ADP más yo, ya está el ATP. Me va a dar energía. ¿Y eso me va a dar felicidad? Obviamente no. Aquí en esta parte, solamente lo que yo quiero que tomen en cuenta es de los intermediarios, les puede preguntar. Como intermediarios metabólicos del ciclo de Krebs, y puede mencionar inciso A, inciso B, inciso C. ¿Qué tal si les pone un intermediario de acetoacetato, de la cetogénesis? Ah, eso quería preguntar, ¿hasta qué punto avanzaron con la doctora Nidia? ¿La síntesis de triglicéridos o hasta dónde dijo que iba a entrar a su examen? Sí, exactamente ahí. La síntesis nomás, no van a ser cetogénesis o degradación de lípidos van a ser, Sí habló, creo que la beta Degradación de oxidación. lípidos. pero ¿hasta dónde les dijo que iba a tomar su examen? Hasta metabolismo de los lípidos, Todo, todo. hasta donde avanzó ella. Falta unos cuantitos nomás para que termine lo que es el metabolismo de los lípidos. Creo que hasta beta oxidación nomás. Después la cetogénesis y la lanzadera no entra, creo. No sé qué me dijo una de sus compañeras, me dijo, no sé si con todos habrá sido Sí, igual. exactamente hasta la beta Lanzadera oxidación. si avanzamos a UCI. Ya. Esta partecita quiero que se entienda bien claro. Me olvidaba, en el proceso bioenergético, degradación de lípidos a ácidos grasos. Aquí, en esta parte, si el carbohidrato se va a degradar, aquí entra la parte del metabolismo de los hidratos de carbono. Es por parte, para que se entienda y más o menos poco a poco ustedes vayan viendo de dónde empiezo a estudiar, porque me pasaba lo mismo yo cuando estaba ya en metabolismo, no sabía si empezar de lípidos, de proteínas, metabolismo. Del libro de Antonio Blanco están ahí todos los puntos, todos los temas. O empezar de proceso bioenergético. ¿De cuál empiezo? ¿De carbohidratos o proceso bioenergético? ¿Sí? El proceso bioenergético habla principalmente del ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, ¿ya? Aquí falta bastante información sobre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa no es mucho, no pregunta mucho más que la reacción, porque ya llega el ADP más fosfato inorgánicos, listo, se forma el ATP. En cambio, la cadena respiratoria hay complejos en los cuales se subdividen, pero no lo tengo ahorita a la punta. 4 complejos, complejo 1, 2, 3, 4, los inhibidores, por ejemplo, del complejo 1, del complejo 3, del complejo 4, pregunta también. En esta parte de aquí, del traspaso del hidrato de carbono a glucosa, el traspaso del lípido a ácidos grasos, solamente voy a nombrar estos dos, porque de estos dos es su examen. Entra el proceso bioenergético, metabolismo de carbohidratos y metabolismo de lípido. Aquí entre medio de esto que estoy marcando, no sé si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Aquí, en este medio, entra lo que es el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Cuando se empieza a degradar eh, los carbohidratos, ¿no? Como dicen. En los lípidos, aquí entra el metabolismo, en este punto, metabolismo de los lípidos, por ejemplo, ¿ya? Hablando de los carbohidratos, le dije que en la célula ya se degrada piruvato para obtener acetil-CoA. El ciclo de Krebs, tenemos que tener en cuenta su función sí o sí. ¿Por qué puse anabolismo y catabolismo? Porque inicialmente se combina el oxaloacetato con el acetil-CoA. El oxaloacetato tiene 4 carbonos y el acetil-CoA tiene 2. Entonces, al combinarse me va a formar el citrato, ¿no es verdad? ¿Qué está pasando acá? Oxaloacetato y acetil-CoA van a formar, ¿qué es eso? Anabolismo. Luego del citrato a isocitrato, etcétera. Al final, hasta malato, llegamos.
y va a volver a formarse oxaloacetato. ¿Qué pasó si aquí en el citrato tenía 6 y aquí está terminando de malato a oxaloacetato otra vez con 4 carbonos? Es catabolismo, degradación, ¿sí? Dar sustrato me comí ahí la cadena para formar ATP. Dar sustrato a la cadena para formar ATP, ¿ya? ¿Cuáles son los sustratos que va a dar? Son estas coenzimas, es decir, son estos paquetes que van a estar cargados de protones y electrones, ¿sí? Estos paquetes me van a enviar esos protones y electrones a la cadena respiratoria para que se vayan formando moléculas energéticas en forma de ADP. Otra pregunta que se hace mucho en biomoléculas, ¿cuáles son los intermediarios que liberan protones? ¿Sí? Los intermediarios, ¿qué quiere decir? Los productos que se forman en medio de una reacción, en este caso en el ciclo, ¿no es verdad? ¿Qué productos se forman en el ciclo de Krebs? Por ejemplo, acetil-CoA y oxaloacetato. Se forma citrato, isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato. Si yo mencionara ahorita enzimas que ingresa dióxido de carbono, que ingresa agua, que sale agua, que libera protones, se van a confundir. Para empezar, solamente quiero que se vea la función clara, ¿sí? Oxalacetato, acetil-CoA, acitrato. A nivel de estos intermediarios, como dice, libera protones. Una memotecnia que yo apliqué para acordarme de esto, porque memorizarse malato, acetoglutarato, glucinato, etcétera, es complicado. ¿Qué dice acá? Bueno, no es en sí la A, ¿no? Pero es alfa. Pero leyéndolo de una manera, se lee maíz. Entonces, cuando ustedes les pregunten intermediarios que liberan protones en el ciclo de Krebs, acuérdense de esta palabrita, maíz, M de malato, A de alfa-acetoglutarato, I de isocitrato y S de succinato. Estos son los 4 intermediarios que van a liberar protones y aquí los encerré. Esos protones, al estar libres en el ciclo de Krebs, alguien lo tiene que traer, pues no a la cadena respiratoria, alguien se lo tiene que llevar y son estas coenzimas. Inicialmente entran como NAD oxidados y FAT oxidados y salen como NAD y FAT ya reducidos, es decir, cargados ya de protones. Quizás algunos se quedaron la duda del decir, ¿por qué no forma ATP? Me refiero a que los protones ya tienen asegurado, con este acarreo de los protones, ya tengo asegurado que voy a obtener ATP. No es que forma. Dan el sustrato para la cadena respiratoria para formar a futuro energía, ¿sí? No es que ATP puro, ¿sí? De acá recién transfiere a la cadena respiratoria y ahí se empiezan a formar los ATP. Por cada NAD me va a dar 3 ATP, por cada FAT me va a dar un ATP. También, perdón, es 2 ATP. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Tienen alguna preguntita? Si no les metí muchas reacciones y lo ven corto esto, es precisamente porque si yo hablara enzima, dióxido de carbono, agua, hidrógeno, se chipan. Solamente apréndanse que pasa de uno a otro y dónde es donde ocurre la liberación de protones. ¿Por qué es importante? Porque esto me va a ayudar a formar energía al final. ¿Sí? Y le haré una pregunta. Cuando usted habla de los intermediarios que generan la energía, ¿ahí no sería añadido al succinil-CoA que genera el GTP? El GDP, sí. Ahí también sería añadir el GDP, pero libera ya como un ATP nomás el GDP, es lo mismo que una molécula ya energética. Entonces, cuando nos digan intermediarios que generan la energía, ahí lo añadimos más el succinil-CoA. En sí, el succinil-CoA directamente se combina el GDP con un fosfato inorgánico y se transforma en GTP, ahí entre medio, ¿ya? Ahí no libera ¿qué se llama? Hidrógeno. Directamente se combina el GDP que ingresa con un fosfato inorgánico y aquí mismo se forma el GTP, que ya es una molécula orgánica. GTP es lo mismo que el ATP. Bueno, es una molécula orgánica como el ATP. Por eso no lo mencioné acá, para que no haya mucho. Pero sí, acá me faltó anotar lo del GDP que se forma en el succinil-CoA. Pero entra el GDP y se combina con fosfato inorgánico. GDP, ¿qué quiere decir? Guanosina difosfato. Y más un fosfato más va a ser guanosina trifosfato, ¿verdad? Solo que sí, me olvidé acá colocar el GDP.
pero los transportadores de protones y electrones a la cadena respiratoria son el NAD y el FAT. Van a recoger los protones que van a liberar estos intermediarios, ¿sí? Son los delivery, por ejemplo, como le digo. Por eso le digo, son los delivery que van a transportar la comida para mi casa, ¿ya? En la cadena respiratoria, ¿qué es lo que ocurre? En la cadena respiratoria es donde ocurre el transporte o el intercambio de protones, es decir, el intercambio de la comida. Aquí me va a dar NAD reducido y yo voy a empezar a transformar los ATP, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una reacción redox, ¿sí? Si les preguntan en el examen, en la cadena respiratoria ocurren reacciones solo de oxidación, falso, también ocurren de reducción, ¿sí? Por eso dice redox, de óxido de reducción. Proporciona, ¿y cuál es la finalidad de la cadena respiratoria? Proporciona el sustrato a la fosforilación oxidativa. ¿Cuál es el sustrato? El ADP. ¿Y qué es el ADP? El adenosín difosfato. Entra el adenosín difosfato en la fosforilación oxidativa y tiene la función de producirme ATP, energía. ADP más fosfato inorgánico me va a formar el ATP. Esta parte pregunta en su examen. ADP, bueno, ¿cómo es? Esquematice la reacción de fosforilación oxidativa. ADP más fosfato inorgánico me va a dar el ATP. Cada una de estas partes, lo del ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, se dan en cierto lugar. Por eso mencioné lo de la mitocondria. En la matriz mitocondrial se da el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Ah, pero la fosforilación oxidativa no se da ahí mismo, se da en la cresta mitocondrial. Si bien muchas veces la doctora, sus preguntas son abiertas, son capciosas, o sea, hay que leerlas bien, excepto, dice, por ejemplo, si le preguntase el, el ciclo de Krebs, se llegan a cabo reacciones del ciclo de Krebs, perdón, se llevan a cabo en la cresta mitocondrial, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. ¿Cuál de ellos encierran? La fosforilación oxidativa, ¿sí? Entonces, si dice en la matriz mitocondrial, el ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Las funciones de cada uno es importante que sepan porque les puede preguntar cuál es la función. La función solamente en sí del ciclo de Krebs solo es proporcionar sustratos para formar energía. Algunos le dicen, o formar energía directamente. Algunas preguntas he visto así. Sí, dan sustratos para formación de energía, porque ya si me manda a ir, ¿qué se llama? Carga de protones y electrones, es seguro que a futuro yo voy a formar energía, ¿sí? Pero no solo tiene esa función el ciclo de Krebs, también tiene la función de eliminación del dióxido de carbono y agua. Algunos se preguntarán por qué dióxido de carbono. Nosotros, este ciclo de Krebs en la célula, para realizar las reacciones que he explicado, que necesitan oxígeno, ¿no es verdad? Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es tóxico para nosotros. Entonces, por eso también se le dice que la célula, la mitocondria y todo lo demás sirve para la respiración celular. Eliminamos dióxido de carbono y agua. Si les preguntase, ¿el ciclo de Krebs también sirve para eliminación de dióxido de carbono y agua? Claro, tiene esa finalidad también. Y eso, chicos, hasta ahorita solamente me ha podido dar para hacerlo rapidito los apuntes hasta aquí. Podríamos continuar mañana. ¿Tiene alguien alguna pregunta, duda? Mañana ya haríamos, como ya hemos visto, ¿no? A grandes rasgos de qué es lo que es metabolismo. Vamos a entrar a esta partecita mañana. Lo que es el metabolismo de los carbohidratos y el metabolismo de los lípidos. Metabolismo de los carbohidratos, ¿qué es lo que se va a ver? Se va a ver la degradación de la glucosa, la formación de glucógeno, la degradación del glucógeno, una formación de nueva glucosa y todo lo demás, la ciclo de la pentosa, su función, en qué casos se realiza. En los lípidos, como hicieron de los lípidos, vamos a ver ahí hasta la síntesis de los triacilgliceroles, la degradación de los lípidos, que es la beta oxidación, que forma 4 partes, ¿no es verdad? Que tiene 4 reacciones: oxidación, hidrogenación, oxidación y tiólisis. Eso lo vamos a ver mañana, es que
No he hecho apuntes, nada. Esto llegué hace rato y lo transcribí rapidito y le saqué foto y lo pegué acá en la diapositiva. ¿Tiene alguna pregunta, duda? Igual si gustan, esto lo puedo complementar después, pero sería por lo menos que a principio se vea esta finalidad del ciclo de Krebs. Si yo les pongo aquí, como le digo, dióxido de carbono, agua, hay mucha confusión. Poco a poco, si bien lo voy a mencionar, lo voy a recalcar todo eso y las enzimas también. ¿Ya? Más preguntas sobre cuál es la función y a nivel de dónde se produce la liberación de protones. Auxiliar, en lo del ciclo de Krebs, el sustrato iniciador entonces sería el acetil-CoA o el sustrato es lo que nos da al final. Exactamente, el sustrato principal o los alimentadores del ciclo de Krebs, para que se realice el ciclo de Krebs, es el acetil-CoA. Otro alimentador que va a ayudar para que funcione el ciclo de Krebs, o sea, para que libere los protones, son estas coenzimas. Porque estas enzimas, ¿qué es una enzima y qué es una coenzima? Quiero aclarar, una enzima es una molécula proteica que va a ayudar eh, a un cambio químico de una molécula, ¿ya? O va a catalizar una reacción, ¿sí? ¿Me dejo entender? Una enzima cataliza una reacción. Una coenzima va a ayudar a la enzima, ¿sí? A que sea efectiva. Por ejemplo, del alfa-cetoglutarato, acetil-CoA oxaloacetato, va a haber una enzima que va a inducir a la formación del citrato. Del citrato al isocitrato va a haber otra enzima. Ahora, ¿qué va a hacer la coenzima? Ya estoy hablando de las NAT y de los FAT. Los NAT y los FAT los van a ayudar ¿a qué? A capturar estos protones. ¿Para qué? Van a ser los paquetes que van a llevar estas encomiendas de protones aquí a la cadena respiratoria. Ingresan como coenzimas NAT oxidada y FAT oxidada y salen como NAT y FAT reducidas. ¿Qué quiere decir? Cargadas de protones. ¿Con la finalidad de qué? De que en la cadena respiratoria se vaya formando moléculas energéticas y al final en la fosforilación oxidativa se forme el ATP. ¿Me dejo entender? Sí, se entiende. Ya. ¿Tiene alguna preguntita, duda, chicos? Mañana podemos avanzar. ¿Qué hora recomiendan, chicos? Que nos faltan los carbohidratos, los lípidos. Lo más importante, la beta oxidación. ¿Hicieron síntesis de triacilgliceroles? Sí, auxiliar. Ya, entonces va a entrar eso. Y la beta oxidación nomás creo que. Aquí nos falta complementar en la cadena respiratoria. No todo es eso. Faltan los complejos. Complejo uno. Digo, lo vamos a complementar mañana porque lo hice rápido, así en una sola. Faltan los complejos. Complejo uno pasa por el complejo 2, por el complejo 3. ¿Quiénes pasan estas transferencias de protones y electrones? Pasa por complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Son 4 complejos. Y otros complementos que tiene son coenzimas. ¿Ya? Toda esta reacción lo voy a explicar mañana, la cadena respiratoria. Es que si lo menciono, hablo, y no está escrito acá, o por lo menos no hay un dibujo, no se va a entender. Y no tengo más. ¿Bien? Y que lo hice, llegué, que escribí, y le saqué foto y rapidito lo pegué. Lo que más rápido que pude. Que en la tarde igual di biomoléculas. ¿Sí? Auxiliar, Auxi, ¿Sí? hasta donde eh, tiene, por favor, ¿será que lo puedes subir al grupo? Claro, lo voy a pasar esto así, tal cual están. Después lo voy a mejorar porque está rapidito. Espero que se entienda. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Esto en sí es un visto como para que ustedes se guíen. ¿Por qué punto podemos empezar a avanzar? Por ejemplo, le dije la definición. Tenemos que saber de las biomoléculas. Entra a mi boca, en mi boca se va a digerir a nivel del estómago. Después lo voy a absorber en el tracto gastrointestinal, pasa a la célula. Ocurre la absorción. Y ahí ocurren degradaciones y síntesis. Importante, chicos, no solo se basen en aprender metabolismo. Empiecen por el inicio, ¿ya? Vean un poquito sobre videos de células, funciones, que quizás ahorita fue un poco rápido la explicación. ¿Por qué? Porque yo no menciono la célula por así, ¿sí? Sino para que se vaya a entender mejor. Ingresan todos estos nutrientes de las biomoléculas, en la digestión se degradan los carbohidratos, le dije, ¿no? Acá.
lípidos, proteínas, se degradan. Y aquí ya se van a absorber en la célula, van a entrar a la célula. Y de ahí, en la célula, a nivel del citosol, es donde se almacenan todos esos nutrientes, hidratos de carbono, ácido graso, aminoácidos. Y de aquí ya va a ver el núcleo, qué es lo que requiere mi organismo, ¿no? Si energía, si proteínas, si enzimas, y etcétera, y hormonas reguladoras. Entonces, importante, ¿por qué? Porque la mitocondria está dentro de la célula. ¿Qué función cumple la mitocondria? ¿Ya? Ahí es donde se va a realizar una mitocondria, respiración celular o formación de energía. ¿Dónde se va a formar la energía? La matriz mitocondrial, en el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, y el ATP energético se va a formar en el nivel de las crestas mitocondriales. Por eso lo recalqué. ¿Sí? Después, ya, como ya vimos un poco sobre la célula, ya puse ya su mínima expresión de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas. Aquí en este medio que ven ustedes es lo que pueden ir estudiando un poquito, ¿sí? Aquí entra lo que es el metabolismo de los carbohidratos. Aquí entra el metabolismo de la grasa. No quiero decir que simplemente se van a degradar ahí también. Como se han degradado, pueden volver a sintetizar grasa, ¿sí? Depende de lo que necesite mi organismo. No voy a hablar de proteínas porque no entra en este parcial. Ya en las células, si hablo de los hidratos de carbono, es para que se degraden en 2 piruvatos. ¿Para qué se van a degradar en piruvatos? Para formar acetil-CoA. ¿Para qué se van a formar acetil-CoA? Es el alimento para el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque el acetil-CoA y el oxaloacetato van a iniciar el ciclo, ¿sí? Y ahí se va a producir la liberación de todos estos protones. ¿Para qué? Para que estos transportadores, ¿sí? Van a llevar el paquetito de protones para que en la cadena se vaya formando moléculas energéticas y en la fosforilación se forme el ATP, ¿ya? Los intermediarios son aquellos donde van a liberar protones, que liberan protones, por eso puse, ¿no? Y sus funciones de cada uno. Pueden ir viendo, como no he explicado mucho, quizás aquí pueden ir viendo las enzimas que han interaccionado, ¿sí? Las enzimas, qué enzima, qué enzima. En la cadena respiratoria pueden ir viendo los complejos y sus inhibidores. La fosforilación oxidativa es súper cortito. Pueden ir viendo eso, del metabolismo de la glucosa. Mañana vamos a hablar sobre glucólisis. Aquí en el citosol ocurre lo que es, dentro de la célula, ocurre lo que es la glucólisis para formar piruvato. Yo voy a ir hablando mañana sobre eso, ¿sí? Y bueno, chicos, hasta aquí nomás puedo mostrarles porque no tengo más apunte ahorita, ¿sí? Llegué tardecito. ¿Tiene Auxiliar, alguna pregunta, doctor? un favorcito, auxiliar, si nos pudiera mostrar también mañana alguna tablita, no sé si tendrá acerca de los metabolitos que son que actúan como encrucijada. Ah, ¿como encrucijada metabólica? ¿O Sí, cuáles metabolitos dice? metaboliza a los metabolitos. No sé si tendrá alguna tabla o algo. Es que hay en un examen, hay una pregunta, en un examen que vi, Ya. hay una pregunta sobre cuál encierre, cuál de estos metabolitos actúan como cada metabolito. A ver, ¿me la pasa a mi número? Ay, Eh, ya está. ¿Tienen grupo de no estoy agregado en ningún grupo de metabolismo. Mi Un número lo voy a número dejar solo aquí. Me puedo. pasan a ver sus preguntas. ¿Dónde está? A ver, el mensaje. Aquí me Ya. escriben sus preguntas para que ya les pueda responder y sacarle dudas hasta mientras. Yo voy a ir haciendo ¿qué se llama? Voy a ir complementando esto. Voy a ir preparando lo que es la carbohidratos, metabolismo de los carbohidratos y lípidos para que después ya terminemos todo el avance de lo que es hasta ahí su examen. ¿Ya? Y lo voy a pasar. ¿A quién se lo paso? Alguien me escribe que no estoy en ningún grupo de metabolismo, chicos. Se lo voy a ir pasando por lo menos esto para que vayan bien. ¿Ya? ¿Tiene alguien alguna pregunta, duda, chicos, más? No, auxiliar se entendió. Ya. Por lo menos eso por ahora. Mañana, a ver, ¿a qué hora quedamos de una vez ahorita? Yo puedo a partir después de mediodía.
Está bien. En la noche, si no. También puede ser en la noche. A la, ¿Tres? ¿Qué Dos, a las A dos las puede ser. creo que sí. A las 4 para no ir. Sí, a las Ya. 4. Ya 4. Y a 4 nos vemos entonces. ¿Ya? Hasta luego, chicos. Alguien me escribe, se lo voy a pasar por lo menos hasta aquí para que vayan repasándolo. ¿Ya? Bueno, chicos, gracias. Y disculpen de verdad lo de ese día por haberlos hecho esperar mucho. Gracias, Auxi. Gracias a ustedes, gracias. Se cuiden. Hasta luego.